Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la concepción del anarquismo epistemológico planteado por Feyerabend. Siguiendo los últimos vídeos que hemos hablado del método de la ciencia, hemos hablado de Karl Popper, el cual nos decía que el método de la ciencia es el método de la falsación. Nosotros intentamos que una teoría científica supere la prueba de la falsación, es decir, intentamos comprobar a ver si es falsa. Así pues, una teoría científica es vigente mientras no se demuestra que es falsa. En segundo lugar, hemos hablado del pensamiento de Thomas Kuhn, que crea el concepto de paradigma, en el cual considera que hay dos periodos diferentes de progreso de la ciencia, que serían la ciencia normal y la ciencia revolucionaria, o el proceso de revolución científica, para sustituir un paradigma preestablecido. Sin embargo, tenemos otro autor, que es Feyerabend, que considera que la ciencia no posee un método propio. O sea, niega la existencia de un método científico. Esta idea es, digamos que, muy poco ortodoxa, teniendo en cuenta que la ciencia suele ser definida precisamente a partir del concepto del método de la ciencia. Afirmar que la ciencia no tiene ningún método adecuado, ningún método propio, significa simplemente considerar que los científicos saben hacer su trabajo porque tienen conocimientos científicos, pero no porque utilicen un método considerado como el método de la ciencia. Esta visión tiene un precio a pagar. Si la ciencia no posee un método que diferencie la ciencia de lo que no lo es, tampoco podemos afirmar que la ciencia sea un conocimiento superior a las disciplinas no científicas. Siempre se consideraba que la ciencia era superior a las otras disciplinas de conocimiento porque la ciencia, a diferencia de otras, posee un método. Feyerabend niega la existencia de un método adecuado para la ciencia, de un método propio de la ciencia, de un método característico de la ciencia, por lo cual esta superioridad de la ciencia no existe. Esta visión, que no ha sido aceptada por muchos científicos, sin embargo, lo que establece es que la ciencia lo que hace es conocer cada científico con su forma de ser, con su forma de actuar, aquello que hace que la ciencia avance. En cierta medida, las teorías actuales giran más alrededor de las teorías de Kuhn o de Popper, pero hay que tener en cuenta esta propuesta de Feyerabend negando la existencia de un método para la ciencia. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Ahí encontraréis las actividades relacionadas con este vídeo, os podéis poner en contacto conmigo por si tenéis alguna duda y por lo tanto os invito a que vayáis a esa página web. Muchas gracias por vuestra atención.